Esta noche saludo con mucho gusto al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. Buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, Berenice. Buenas noches. Saludos al auditorio y gracias por invitarnos. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Doctor, pues estamos viendo estos brotes de enfermedades que parecían ya erradicadas durante décadas y que lamentablemente estamos viendo que están volviendo a surgir en todo el mundo, pero sobre todo lo que nos interesa es en México. Pero esto no es casualidad. Hemos visto también que a la par de unos años para acá, incluso presidentes han llamado a no vacunarse, a estar en contra de esto. Pero ¿de dónde viene realmente el movimiento antivacunas, doctor? Bueno, lo que estamos viendo respecto al rechazo a la vacunación o la no vacunación es un fenómeno muy complejo que implica sí un grupo de personas que activamente argumentan en contra de las vacunas, pero también una serie de fenómenos que ocurren en la sociedad, en el ámbito político, que provocan que la gente no se vacune. Entonces, si sumamos todos estos pequeños eventos, pues al final tenemos mucha gente que no se ha protegido. Por ejemplo, en algunos países lo que está pasando con la no vacunación, con el rechazo activo a la vacunación, incluso con esta argumentación en contra de las vacunas, es diferente de lo que pasa en México. Esa argumentación en contra de las vacunas así tan vociferante como la hemos visto en otros países, en México no tiene tanto eco, no tiene tanto impacto, y aquí más bien es un fenómeno de falta de tiempo, no saber a dónde irse a vacunar, alguna recomendación de algún pariente, una mala indicación médica de no vacunarse y muy poco lo de no creer en las vacunas, ¿no? Claro, y que precisamente también se nos olvida algo, la importancia de estos biológicos y cómo es que generan inmunidad colectiva, Sí. cómo nos protegen y cómo tenemos que emplearlas o qué porcentaje de la población tiene que estar inmunizado para que podamos ser resistentes a esta enfermedad. Bueno, en particular al sarampión necesitamos coberturas muy altas, de 95% de la población debe de estar vacunada contra esta enfermedad para que no entre. Solo quedan, cuando vacunamos al 95% de la población, pues solo queda ese 5% que lo alcanzamos a proteger entre todos los que estamos alrededor. Algunas veces hay personas que no se pueden vacunar por una indicación médica, por una condición de salud, por algún otro asunto. Si llega a ser no más de ese 5%, digamos que está bien, porque el resto le vamos a dar protección. El problema viene cuando hay más de ese 5%, o sea, cuando menos del 95% de la gente en una comunidad no está protegida, porque entonces el virus entra y encuentra a los no vacunados. Es una de las más altas, ¿no? Necesitamos coberturas más altas que para otras enfermedades, precisamente porque es un virus muy contagioso. Mencionaba también, doctor, que en otros países, pues sí es un tema, el de antivacunas, completamente político. En México no es todavía el caso, pero entonces, ¿a qué se debe que tengamos estos números pues tan altos en este momento de personas que no se han vacunado? Bueno, lo de sarampión obedece a una mezcla de varios factores. El principal fue lo que detonó el problema, y es que en Chihuahua una comunidad completa se quedó sin vacunar durante muchos años. Personas de todas las edades se fueron quedando sin vacuna y sin protección, y eso ocurrió durante 30, 40 años. De tal manera que cuando el virus llegó ahí, proveniente de Texas y de Canadá, de un grupo que es prácticamente el mismo grupo religioso, pues el virus encontró ahí a los no vacunados y empezó a provocar muchísimos contagios ahí. Después se fue pasando a otros grupos similares con la misma ideología, con la misma dinámica de no vacunación en otros estados, pero al mismo tiempo pues fue afectando a personas de otros grupos de la sociedad que tenían protección insuficiente o no tenían protección. Entonces, pues poco a poco ha ido encontrando a los no vacunados y se mezcla esta gran comunidad de personas que por cuestiones religiosas no se vacunó durante muchos años, y además se junta con
por ejemplo, grupos de jornaleros agrícolas que andan por todo el país y que no siempre tienen su protección completa, sus esquemas completos, sus hijos, sus hijas, o ellos y ellas mismos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Y luego, durante muchos años, y esto lo hemos ido siguiendo los que trabajamos en esto, se fueron quedando una proporción de los niños y las niñas que en cada año iban cumpliendo 1 y 6 años, se fueron quedando sin vacunación. Y esto pues, se va sumando. O sea, imagínate que tú tienes que vacunar cada año a 2 millones de niños y niñas y se te quedan desprotegidos, ponle tú 400,000. Bueno, esos van a ir creciendo. Y de tal manera que ahorita, en el año 2026, pues tenemos personas casi de todas las edades, menores de 50 años, que por alguna razón se fueron quedando sin la vacunación durante su infancia, durante su adolescencia, y que no se fueron vacunando completamente. Y entonces todos estos grupos de gente no vacunada, pues son el lugar perfecto para que el virus encuentre a los no vacunados y contagie y provoque lo que estamos viendo. Ya está el virus en todo el país y hay algunos sitios donde la velocidad de los contagios está bastante más rápida, ¿no? Y que por eso ahorita se está intensificando esta campaña de vacunación, esta invitación a toda la población a que por favor, no importa la edad que tengan, sobre todo si están en alguno de los grupos prioritarios que ya mencionamos, asistan a vacunarse o si tienen dudas de si se pusieron o no se pusieron esa vacuna cuando eran chiquitos. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido estos minutos para Informe Capital y esperamos contar nuevamente con usted en este espacio. Gracias. Con muchísimo gusto. Que pasen buena noche, que tengan un fin de semana y busquen las vacunas. Eso. Gracias, doctor.